Zulia, a partir de este momento iniciamos una transmisión regional donde el diputado electo a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, se encuentra presentando su plan parlamentario a partir del que iniciarán este 5 de enero. Escuchemos ahora declaraciones del diputado. Soy Juan Pablo Guanipa, diputado electo a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Quiero en primer lugar agradecer a toda la gente que depositó en nosotros su voto, su confianza, sus expectativas, su esperanza. Venezuela es un gran país. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional a defender al Zulia y a defender a todas las regiones de Venezuela. Durante la campaña electoral, nosotros hicimos una serie de propuestas a la colectividad. Le dijimos a la gente que teníamos la necesidad de sancionar leyes para resolver los problemas del país. Venezuela está transitando por un momento realmente difícil, por una crisis política, económica, social, ética, cultural, una crisis que debemos abordar, una crisis que se vive en cada una de nuestras casas. Y nosotros tenemos que llegar a la Asamblea Nacional con el ánimo, con la convicción de luchar por la solución de los problemas de la gente. Nosotros no vamos a llegar a la Asamblea Nacional con una agenda política. Tenemos que llegar a la Asamblea Nacional con una agenda social. Nosotros no podemos defraudar la confianza que el pueblo nos ha entregado. Nosotros no podemos hacer como tanto se ha hecho, cambiar la expectativa y la esperanza por la frustración de la gente. Al contrario, tenemos la responsabilidad de acompañarnos todos en esta crisis que vivimos y de luchar por un país mucho mejor que el que hoy tenemos. Y con esa expectativa llegamos a la Asamblea Nacional, pero además con la convicción de que no tenemos derecho de cometer errores. Nosotros tenemos la obligación de responder a lo que la gente está esperando de nosotros. Y en segundo lugar, no hay tiempo que perder. Por esa razón, desde hoy mismo, cuando ya hemos sido proclamados por la Junta Electoral Regional como diputado electo a la Asamblea Nacional, queremos hablar acerca de esas propuestas que hicimos en campaña electoral y de cómo vamos a hacer para irlas concretando en el día a día. Nosotros dijimos que había que discutir y sancionar leyes cero colas, que por cierto el presidente de la República ha malinterpretado esas leyes. Cuando hablamos de leyes cero colas, estamos hablando de leyes para impulsar la producción nacional, para lograr que este país produzca en Venezuela lo que consumimos en Venezuela y que produzcamos tanto que podamos exportar hacia otros países, que disminuyan los controles del gobierno nacional sobre la economía, no que se eliminen, pero sí que se disminuyan, porque el exceso de controles lo que hace es generar ineficiencia y corrupción. Vamos a trabajar entonces en esas leyes, pero vamos a trabajar también en un segundo grupo de leyes que propusimos que tienen que ver con las leyes anti-AMPA. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de inseguridad que se presentan en nuestro país, para que nuestros muchachos no vean como una opción la delincuencia. Tenemos que trabajar en la prevención, tenemos que trabajar en el mejoramiento de las policías y tenemos que cambiar radicalmente el sistema de justicia que ha generado tanta impunidad en Venezuela. Y en tercer lugar, nosotros dijimos que debíamos desarrollar un grupo de leyes para la descentralización. Yo creo profundamente en la descentralización. Yo creo que la descentralización es lograr que la solución de los problemas esté donde los problemas se producen, que las gobernaciones, que las alcaldías, que las comunidades organizadas puedan tener las competencias y los recursos para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, para poder mejorar los servicios públicos. La gente lo que quiere es vivir mejor, la gente lo que quiere es bienestar, la gente lo que quiere es servicios públicos que te respondan en el día a día. El mejor gobierno es el que menos ruido hace y no se hace ruido cuando tú tienes agua todo el tiempo, cuando la electricidad funciona bien, cuando la basura la recogen, cuando tienes un buen sistema de transporte. De esa manera funciona un país. Y nosotros vamos a iniciar nuestro trabajo parlamentario haciendo énfasis en las leyes para la descentralización, porque nuestro objetivo es defender al Zulia, pero además defender a todas las regiones del país. Yo quiero hoy anunciar al Zulia y a Venezuela que la primera ley en la que estaremos trabajando en el comienzo de nuestra gestión
como diputado a la Asamblea Nacional, la hemos denominado Ley del Catatumbo. Ley del Catatumbo porque queremos una ley para la descentralización y vamos a hacer énfasis en esa ley que es la Ley de Hacienda Pública Estadal. No puede ser posible que hoy por hoy las gobernaciones de Estado solo cuenten con el situado constitucional, que es una cuota parte del presupuesto del país, que es el 15% del presupuesto que se distribuye entre las 24 gobernaciones de Estado y las 335 alcaldías de Venezuela. Eso es migajas, migajas que se reciben del gobierno central después que ese gobierno ha recaudado en nuestros estados y en nuestros municipios esos recursos. Estamos cansados de que los cobres del Zulia y de las regiones del país se vayan a Caracas y que en Caracas, ojos que no ven, corazón que no siente, ni se enteran de los problemas de las regiones, de los municipios. Por esa razón tenemos que luchar para tener entonces leyes a través de las cuales se aumente el ingreso de los estados, de los municipios y de las comunidades organizadas. Esa ley, la ley del Catatumbo, lo que quiere decir es más recursos, más vida, más recursos, más educación, más recursos, más salud, más recursos, más oportunidades, más recursos, más posibilidades de que el país pueda echar hacia adelante, porque el desarrollo de Venezuela depende del desarrollo de sus regiones. Tenemos que entender y que asumir la autonomía de los estados, tenemos que entender y que asumir la autonomía de los municipios y tenemos que luchar entonces para que estados, municipios y comunidades organizadas cuenten con los recursos suficientes para poder seguir adelante. Es profundamente injusto que el 15% del presupuesto de Venezuela sea para esos 24 estados y 335 municipios y que el 85% del presupuesto del país lo administre el presidente de la República de una manera absolutamente discrecional y sin tener conciencia, sin tener sensibilidad de los problemas que se viven en los más remotos pueblos de cada uno de los estados y comunidades de Venezuela. Por esa razón vamos a trabajar en esa ley. Y aquí está la razón por la cual nosotros decimos que podemos trabajar ya en eso. Aquí está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo 167 establece como ingresos de los estados los impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional con el fin de promover el desarrollo de las haciendas públicas estadales. Aquí está el sustento constitucional de esta ley, que está también en la misma Constitución, en la disposición transitoria número 4, que dice textualmente que en el primer año de gestión de la Asamblea Nacional, cuando se comenzó a actuar en Venezuela a través de la Asamblea Nacional, es decir, a partir del año 1999, cuando se sancionó la nueva Constitución, se establecía como disposición transitoria cuarta que debía, durante el primer año de gestión de la Asamblea Nacional, sancionarse una ley que desarrolle la hacienda pública estadal. Y esa ley se sancionó en Venezuela. Es decir, los diputados discutieron una ley de hacienda pública estadal y la sancionaron, pero como ustedes saben, la sanción debe terminar en la promulgación. En aquel momento, el presidente de la República de la época, Hugo Chávez, decidió no promulgar la ley de hacienda pública estadal. La devolvió hacia la Asamblea Nacional y ¿saben qué hizo la Asamblea Nacional? La engavetó. Y más nunca se discutió la ley de hacienda pública estadal y se perdieron años importantes que podían ser para el desarrollo de las regiones porque sencillamente los diputados no estaban representando a sus regiones en la Asamblea Nacional, sino que estaban representando los intereses del presidente de la República para la época. Si ya está el antecedente, ¿qué tenemos que hacer en la Asamblea Nacional? Lo que tenemos que hacer es nuevamente desempolvar la ley de hacienda pública estadal, revisarla, actualizarla y sancionarla a la brevedad posible y que esa ley pueda entrar en vigencia luego de una vacación legal,
porque siendo una ley que modifica los impuestos, tenemos que darle un tiempo determinado para que la gente la conozca y para que se creen las estructuras necesarias para que esa ley pueda convertirse en una realidad. Nuestra propuesta es que en el primer semestre del año 2016 se sancione la Ley de Hacienda Pública Estatal y se le dé una vacación legal que permita que entre en vigencia el 1 de enero del año 2017. El 1 de enero de ese año, las regiones de cada una de las regiones del país, cada uno de los estados de Venezuela podrá decir: aquí tenemos una ley que incrementa los ingresos y que hace más posible la solución de los problemas. ¿Qué va a pasar con esa ley de Hacienda Pública Estatal? En primer lugar, todos los impuestos por donaciones y sucesiones pasan a los estados. Eso es una excelente noticia para los estados y municipios. En segundo lugar, el 50% de lo que se recaude en materia de impuestos sobre la renta de personas se queda en el estado Zulia. Y eso es algo excelente, porque ¿cómo es posible que nosotros aquí paguemos impuestos y que lo que se recauda por esos impuestos se vaya a Caracas y en Caracas nunca haya la real disposición de colaborar, de cooperar con el desarrollo de las regiones? Eso es inaceptable. Pero además tendremos contribuciones especiales. Esas contribuciones que los empresarios pagan, por ejemplo, para ciencia y tecnología, para turismo, para educación, para salud, esas contribuciones van a ser administradas no por el gobierno nacional, van a ser administradas por los estados del país, y de esa manera iremos construyendo un verdadero estado federal, que es lo que necesita Venezuela y que es lo que dice la Constitución Nacional y que en la práctica no se cumple. Así que estos son algunos ejemplos de los ingresos adicionales. Ya los estados no van a depender solo del situado, sino que van a depender también de lo que logren recaudar a través de impuestos. La idea no es incrementar los impuestos, la idea es redistribuir los impuestos, lograr que haya descentralización y que cada una de las regiones pueda decidir en qué utilizar sus impuestos. Por eso, más ingresos para los estados va a significar más salud para la población. Más ingresos para los estados va a significar más educación, va a significar más oportunidades, va a significar más viviendas, va a significar mejores iniciativas para que la gente pueda definitivamente vivir mejor. Nosotros lo que queremos es que Venezuela y su gente vivamos bien. Nosotros lo que queremos es que la grave crisis que hoy se vive se convierta en oportunidades para echar hacia adelante. Y en ese esfuerzo vamos a iniciar entonces con esta ley del Catatumbo para que Venezuela y particularmente el Zulia pueda tener mejor distribución de sus ingresos y recaudar mucho mejor todo lo que tiene que ver con sus impuestos, pero además con la utilización de los recursos provenientes de los impuestos. Ratifico para terminar que estamos completamente comprometidos con la descentralización, que estamos totalmente comprometidos con la transferencia de competencias del poder público nacional hacia los estados, hacia los municipios y hacia las comunidades organizadas. Tenemos que lograr de Venezuela un país realmente federal, donde haya un poder central que tenga fuerza, pero que no sea todopoderoso, donde haya gobernaciones de estado, donde haya alcaldías de municipios y donde haya comunidades organizadas que puedan contar con esos recursos y con esas competencias para que el desarrollo del país sea un desarrollo homogéneo y nuestra gente viva cada vez mejor. Que viva el Zulia, que viva Venezuela. Escuchábamos al diputado electo Juan Pablo Guanipa en la presentación del plan parlamentario a esta nueva Asamblea Nacional. Ahora procedemos totalmente en vivo a una ronda de preguntas y respuestas. Escuchamos a Yesibeth Rincón del diario Panorama. Buenas tardes, diputado. Si bien usted dijo Venezuela atraviesa por una crisis, ¿cree que hay disposición del gobierno para rectificar en materia económica? Y una segunda pregunta que le hago, de los candidatos del PSUV que no quedaron en la Asamblea Nacional, ¿cuáles cree usted que irían a los ministerios, ya que el presidente ayer le dijo a los ministros que pusieran sus cargos a la orden?
Mira, nosotros tenemos la convicción de que es necesario que el gobierno entienda el mensaje que el pueblo le dio el 6 de diciembre. Fue un mensaje duro, contundente, decidido de todo un pueblo que quiere un cambio. Nosotros aspiramos porque los primeros discursos que hemos escuchado no van en la línea de asimilar esa aspiración de cambio que el pueblo tiene con respecto al gobierno. Pero aspiramos que la Navidad les permita abrir su entendimiento y su corazón para que asuman lo que el pueblo está exigiendo. Lo que sí no quisiéramos nosotros es llegar a la Asamblea Nacional a desarrollar una agenda política. La gente quiere soluciones, soluciones a sus problemas, y para eso la gente aspira que el gobierno, que la Asamblea Nacional, que los trabajadores, que los empresarios, que las comunidades organizadas puedan sentarse en la misma mesa y discutir el país que queremos construir hacia el futuro. Con respecto a la otra pregunta, Yesibet, yo diría que son especulaciones en las que no quisiera yo entrar, ¿no? Es una piscina de aguas profundas. El gobierno tendrá la posibilidad de reorganizar su gabinete. Me imagino que colocarán allí algunos candidatos a diputados que no fueron electos, y me atrevo a pensar también que varios diputados que fueron ya electos no se van a incorporar a la Asamblea Nacional y van a tratar de irse al gobierno. No quieren ser minoría, y lo único que les puedo decir a esa minoría es que lo primero que vamos a hacer nosotros, los 112 diputados de la Unidad Democrática, al llegar a la Asamblea Nacional, va a ser darle a ellos el respeto que nunca le dieron a la minoría en este periodo que termina. Escuchamos ahora a Lenín Danieri de Televen. En relación a las medidas para buscarle soluciones a los problemas, ¿qué van a hacer con el estado de excepción? Tomamos en cuenta lo que ha afectado y lo que ha costado, sobre todo al sector comercio, servicio, transporte, no solamente aquí en Maracaibo, sino en los municipios fronterizos. ¿Qué agenda se va a tener para este tema en particular? El día viernes tendremos una reunión de los 112 diputados a la Asamblea Nacional de la fracción de la Unidad Democrática. Por cierto, es muy cómico porque yo me imagino una reunión de fracción de 112 diputados. Eso es un mollejero. O sea, ¿cómo controlar una reunión de 112 diputados, ¿no? Y nosotros hicimos un compromiso. El compromiso fue que aquí no va a haber una fracción de Primero Justicia, no va a haber una fracción de Un Nuevo Tiempo, de Acción Democrática, de Voluntad Popular, nada. Hay una sola fracción que es la de la Unidad Democrática, 112 diputados. Vamos a discutir distintos problemas. Uno de los problemas que creo que debemos discutir es el estado de excepción y el cierre de fronteras. El cierre de fronteras es una decisión administrativa del presidente de la República. Solo le podríamos pedir que la revise, pero el estado de excepción sí es completamente competencia compartida del presidente de la República y de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprueba, ratifica o deroga el estado de excepción. Esa es una discusión que tenemos que dar en el seno de la Unidad Democrática. Por lo que yo percibo, por la experiencia que hemos vivido en el estado Zulia, yo sería partidario de derogar el estado de excepción. Pero creo que es algo que tenemos que discutir con todos los diputados para llegar a una conclusión conjunta. Escuchábamos palabras.